Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Editocor. Hoy vamos a comentar una sentencia del Consejo de Estado del año 2023 de controversias contractuales de la sección tercera. ¿Qué me llamó la atención y qué quiero compartir con ustedes? Que tocan un tema muy interesante relacionado con un proceso de subasta inversa de dispositivos móviles comprados en dólares, pero el contrato está en pesos. Y hay un procedimiento muy interesante del Consejo de Estado acerca de la responsabilidad del contratista de adquirir coberturas cambiarias. Para mí esto es interesante y quiero compartir la experiencia antes de entrar a leer apartes de la sentencia. En la descripción les dejaremos el número de la sentencia, el link donde la pueden leer en la página del Consejo de Estado. Pero la gran reflexión que yo quiero hacer de entrada es la siguiente. En Ditocor hemos visto empresas que facturaban más de 10, 15, 20 millones de dólares al año quebrarse por ir a subastas inversas. Yo quiero hacer una reflexión aquí, y esto es sembrando semillas a las personas que hoy o en un futuro sean representantes a la Cámara o senadores. Una invitación es que definitivamente las subastas inversas han sido vehículos de destrucción masiva de contratistas, fuentes de discusiones, debates o pleitos entre contratantes y contratistas e incumplimientos, porque hemos visto que muchas veces, con tal de ganarse un contrato, proponentes se bajan el 50, el 60, el 70, el 80% del presupuesto oficial para lograr ser adjudicatarios de un contrato, con la única finalidad de tener facturación, de tener ventas o de poder tener un contrato para adquirir algún servicio financiero o poder hacer factoring o ceder los derechos económicos. Entonces esta es una reflexión basada en una sentencia reciente del Consejo de Estado y, repito, involucra el tema de las subastas inversas, involucra el tema de las coberturas cambiarias, y vamos a ver lo interesante de esto es al final qué decisión tomó el Consejo de Estado. Entonces es una sentencia del 17 de octubre del 2023. El medio de control es controversias contractuales. Es una empresa contra el departamento del Quindío. Y básicamente los temas más importantes que tocaron en esta sentencia es el desequilibrio económico del contrato, cuáles son los requisitos, cuál es el riesgo cambiario, cómo se debe dar la gestión del riesgo contractual. Respecto al desequilibrio económico del contrato, lo que se menciona es que se requiere, además de un desbalance grave, sustancial, anormal del equilibrio prestacional, la comprobación de una causa extraordinaria sobreviniente, imprevisible e inimputable a las partes. Entonces aquí digamos que es importante refrescar cuáles son las características que se debe acreditar, que debe acreditar un contratista del Estado cuando pretenda alegar el desequilibrio económico del contrato. Y lo repito: un desbalance grave, sustancial, anormal del equilibrio prestacional, la comprobación de una causa extraordinaria, sobreviniente, imprevisible e inimputable a las partes. Bastante difícil de probar desde nuestra experiencia, pero es el ejercicio académico. Respecto al riesgo cambiario, hablaron de el potencial de variación económica derivada de las fluctuaciones de la tasa de cambio, que es algo que afecta a muchos contratistas del Estado, y desde la gestión del riesgo contractual previsible, cuáles son los deberes de las partes frente a las circunstancias que pueden afectar el equilibrio contractual, y el demandante a cargo del riesgo, pues dicen aquí en la sentencia, que no lo gestionó. O sea, básicamente el Estado está diciendo que el riesgo que era atribuible al contratista no lo gestionó. Entonces, básicamente en la sentencia de primera instancia, la empresa demandante tenía como pretensiones principales que se declarara
que entre la sociedad contratista y el demandado, en este caso el Departamento del Quindío, pues que es la declaratoria de un contrato, cuyo objeto es la adquisición de herramientas tecnológicas, tabletas y tableros para mejorar la calidad educativa del departamento. El segundo es que el demandante cumplió con las obligaciones derivadas del contrato estatal. Y el tercero, la tercera pretensión, que se presentó un desequilibrio económico del contrato en detrimento del contratista. Además, requirió la liquidación judicial del contrato. Como pretensiones consecuenciales o de condena, pidió ordenar al demandado pagar a favor del contratista, incluyendo los valores en la liquidación del contrato, la suma de 1.060 millones para compensar el desequilibrio económico que se presentó durante la ejecución, más los intereses moratorios a la tasa máxima permitida, más el pago de costas y agencias en derecho. Digamos que los hechos, pues no nos vamos a detener mucho en el tema de los hechos. Vuelvo y les digo, la sentencia ustedes la podrán leer en la descripción de este video. Dejaremos el link del vínculo a la página del Consejo de Estado de la Relatoría, donde pueden ver el texto completo. Es una sentencia corta, 17 hojas, la pueden leer en un momento. Básicamente, la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío lo que hizo fue negar el restablecimiento solicitado y accedió a las demás pretensiones. El tribunal, en primera instancia, pues luego de hacer su exposición conceptual y legal respecto a la ecuación económica del contrato, mencionó que la variación del dólar era un riesgo previsible para el demandante. Estimó que el demandante no reclamó la compensación, como tampoco hizo constar salvedad sobre el particular de forma oportuna. Aquí hay algo importante, miren, y esto, por eso vamos leyendo y vamos comentando. La importancia de las salvedades. Nosotros los hemos invitado a que hagan preguntas desde el proyecto de pliegos. Todos deberíamos tener elaborado un book, un libro, un manual, donde tengamos las principales preguntas y las principales objeciones o salvedades respecto a un proceso de contratación estatal. Porque miren, aquí ya el tribunal en primera instancia ya le está diciendo al demandante: oiga, usted no hizo las salvedades. Entonces, miren la importancia de escribir. Volvemos que los grandes contratistas, les hemos dicho en muchos videos, lo que hacen es escribir todo el tiempo. Y de igual manera, al no hacer las salvedades oportunas, dice que con las adiciones y las prórrogas, bueno, con la prórroga, perdón, del contrato y con la adición del contrato que se suscribió, no le avisó al demandado, es decir, a la entidad pública, sobre la variación del dólar aducida, como tampoco el supuesto impacto que generó en las condiciones. Aquí más adelante vamos a ver que el Consejo de Estado, estamos hablando de la sentencia del tribunal, el Consejo de Estado dice que no se va a pronunciar sobre las adiciones y las prórrogas porque no lo hizo en las pretensiones. Entonces aquí también es un tema de técnica de presentación de las demandas, que también todo el tiempo estamos aprendiendo. Básicamente, vuelvo y digo, el Consejo de Estado, lo veremos adelante, le dice al demandante: yo no me voy a pronunciar sobre las adiciones y las prórrogas como así lo hizo el tribunal, porque usted no lo mencionó en sus pretensiones, solo habló del contrato inicial. Básicamente, pues la parte demandante solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia y presentó sus argumentos. Digamos que no nos vamos a detener sobre los argumentos. Vamos a hablar de manera general para finalizar sobre las consideraciones del Consejo de Estado. Entonces, el Consejo de Estado lo que mencionó es que, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, en los contratos estatales debe mantenerse la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, por lo que si en dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resultó afectado, deben adoptarse las medidas necesarias para su restablecimiento. Acuérdense que ya lo vimos, el Consejo de Estado no accedió a la restauración del equilibrio económico del contrato, porque básicamente dijo que no se cumplieron los requisitos de la teoría de la imprevisión, ni se dieron los requisitos para el restablecimiento
del equilibrio económico del contrato, porque solamente es procedente respecto de causas o de causales que no deriven de la conducta antijurídica del extremo contratante y en la medida en que la afectación sea real, grave y significativa. Entonces, básicamente, le está diciendo que responsabilidad del contratista y pues que no hubo afectación real, grave y significativa. Entonces, aquí el Consejo de Estado habla de que no va a hacer este reconocimiento porque no se cumplieron los eventos que menciona la jurisprudencia basados en las normas. ¿Y cuáles son esos requisitos? ¿Qué se debe acreditar? Entonces el Consejo de Estado nos recuerda que son 3 requisitos. El primero es con posterioridad a la celebración del contrato se presentó un hecho ajeno o exógeno a las partes o no conocido, es decir, no atribuible a ninguna de ellas. Es decir, que para que haya restablecimiento del equilibrio económico del contrato debe haber sucedido algo que las partes no es responsabilidad de ninguna de las dos o que no era conocido o atribuible a alguna de ellas. Primer requisito. El segundo requisito es que esa nueva circunstancia fue imprevista o imprevisible. Esto es que no pudo ser razonablemente predecible por las partes. Y el tercer requisito es que el hecho que alteró de manera anormal y grave la ecuación financiera del contrato, haciendo mucho más gravosa su ejecución sin imposibilitar su continuación. O sea, no se demostró porque fue mucho más gravoso. Ahora vamos a hablar de lo que dice el Consejo de Estado respecto al tema de la tasa representativa del mercado del dólar, digamos en el objeto de controversia. Y básicamente lo que dice es que la TRM, la tasa representativa del mercado, es un riesgo previsible para el demandante cuyas consecuencias debe soportar. Y segundo, que no causó una afectación grave en la economía del contrato. Entonces, básicamente, al Consejo de Estado decirle al contratista y a decirles a todos nosotros, por eso estamos estudiando estas sentencias, que la variación de la tasa representativa del mercado, o sea, la TRM del precio del dólar, es un riesgo previsible al demandante. Básicamente lo que le está diciendo es que tiene que tomar mecanismos de cobertura. Y vuelvo y digo, esto es un comentario muy general de la sentencia, de los análisis. La idea es que de aquí surjan análisis más profundos. Básicamente, digamos que esto es algo interesante que creo que todos nosotros podemos revisar. Le está diciendo al contratista que debió haber previsto esta situación y debió haber utilizado figuras financieras como los forwards, el delivery o el non-delivery. Básicamente lo que le dijo es, oiga, señor contratista, usted, previendo una posible modificación en la tasa representativa del mercado, que es una actividad inherente, dice el Consejo de Estado, y propia de las operaciones comerciales, la condición de la potencial ocurrencia de esta situación debió usted contemplarla al ofertar en pesos. Recordemos que este contrato fue adjudicado en pesos y lo que le está diciendo el Consejo de Estado, como usted ofertó en pesos, pero usted dice que tuvo que comprar este hardware, estas tabletas, esos tableros en dólares, pues debió haberlo previsto y debió haber tomado mecanismos de cobertura. Aquí, ¿cuál es el mensaje? Sobre todo para los kamikaze en contratación estatal que vemos que se lanzan en subastas inversas a ofrecer productos o servicios que están en dólares y los ofrecen en pesos y se bajan 50, 40, 30, 60, 70, 80%. No vamos a profundizar sobre las entidades públicas, por qué no deberían utilizar las subastas inversas, siendo que ya hay mecanismos para adquirir bienes o servicios tecnológicos como los instrumentos de agregación de demanda, que hasta hace unos pocos días, en noviembre de este año 2024, se suscribió el nuevo acuerdo marco del instrumento de agregación de demanda de software por catálogo, y ahí digamos que se puede utilizar. De igual manera, básicamente esto nos parece muy interesante lo que le dijo el Consejo de Estado al contratista,
de utilizar estos mecanismos de cobertura del riesgo cambiario. Y vuelvo y digo que nos recuerda a todos y a los contratistas que la variación del dólar al influir en el mercado nacional de precios de diversos bienes, no porque sean de origen extranjero, sino por diversas razones macroeconómicas, es una variable, pero no es la única, pues entran en juego condiciones de relación de oferta y demanda, de disponibilidad mediata o inmediata, y digamos que aquí en este caso particular el Consejo de Estado le recuerda al contratista que no cumplió con la entrega de los bienes en el tiempo inicialmente pactado, sino que lo hizo con posterioridad. De alguna manera también el Consejo de Estado utiliza este argumento para justificar por qué no accede a la pretensión. Además, el contratista, ustedes lo van a leer, hizo la entrega, pues relatando y basándonos en lo que dice la sentencia, creo que 10 días después de terminado el plazo inicial, y hay adiciones y prórrogas, pero vuelvo y digo que como el demandante, en este caso el contratista, no se pronunció o no pidió la revisión de esas adiciones y esas prórrogas, pues el Consejo de Estado no se pronunció sobre ese tema y se remite inicialmente al contrato. Entonces, digamos, ese es el tema principal de esta sentencia. Y también de igual manera dice el Consejo de Estado que el demandante, en este caso el contratista, soslayó su propia diligencia con una proyección a una mayor exposición en la variación de la tasa representativa del mercado del dólar. Y dice que básicamente la variación de la divisa, del valor del dólar, no fue la consecuencia primordial de lo que él está alegando, que haya afectado la economía del contrato, sino las omisiones del contratista, no solo en prever medidas de cobertura del riesgo cambiario, sino el propio cumplimiento del contrato. Entonces, básicamente aquí el Consejo de Estado le está diciendo, oiga, usted demandó, pero su demanda sus pretensiones no las va a coger porque usted fue un contratista incumplido, lo dice ahí, y porque usted no utilizó los mecanismos de cobertura del dólar. Entonces, recordó jurisprudencia ante el Consejo de Estado, la sección tercera, donde nos dice que quien alega la mayor onerosidad en la ejecución de las prestaciones a su cargo con ocasión de hechos o circunstancias sobrevinientes, no solo debe mostrar que él no fue el causante de las circunstancias que generaron el desequilibrio económico, sino que también desplegó todos los mecanismos o medios tendientes a morigerar su impacto, lo cual no ocurrió, porque aquí le está diciendo, oiga, usted me está diciendo que se fue más oneroso y además que se demoró, pero es que se demoró porque usted incumplió el plazo contractual. Entonces, básicamente la conclusión, y el Consejo de Estado también menciona que al no acreditar una afectación económica grave en el contrato, en detrimento del demandante, con ocasión de la variación de la tasa representativa del mercado, pues no va a acceder a sus pretensiones. La condena en costas, básicamente lo que hizo fue condenar a la parte actora. La parte actora, recordemos, en este caso es el contratista, porque fue en que apeló la sentencia de primera instancia, y en el tema de las agencias del derecho, pues lo que hace es que invocó la aplicación del acuerdo 1887 del 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, que reglamenta este tema. Finalmente, el fallo pues fue confirmatorio de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío. Condenó en costas de segunda instancia a la parte demandante y fijó como agencias del derecho de la segunda instancia 10 millones de pesos a favor del departamento del Quindío. Con este ejercicio de ver este tipo de sentencias, lo que queremos es que todos tomemos conciencia. Los funcionarios, de verdad que la invitación está probado. Las subastas inversas son un elemento que en nuestra opinión, y por eso es una opinión y tienen todo el derecho a estar en contra de esta opinión, debería desaparecer del ordenamiento jurídico o no utilizarlas. No es obligatorio que las utilicen porque trae dificultades enormes tanto a la entidad como al contratista. Segundo, que es importante que siempre escriban
Envíen a la entidad sus observaciones, sus objeciones, sus advertencias. Todo debe estar documentado. Tercero, ya nos dijo el Consejo de Estado a los proveedores del Estado de bienes y servicios que se deben comprar en dólares y que son ofertados en pesos. Utilicen mecanismos de cobertura cambiaria, derivados financieros como los forwards o los delivery. Tercero, nos recordó las condiciones para cuando una contratista quiere o pretende que le reestructuren o que se genere un equilibrio económico del contrato a su favor. Y vuelvo y les digo, lo importante aquí es que seamos buenos contratistas, seamos buenos oferentes, seamos buenos funcionarios estructurando este tipo de documentos y documentemos absolutamente todo. Vuelvo y les repito, la sentencia del año 2023 de la sección tercera la podrán encontrar en la descripción. Es la sentencia del 17 de octubre del 2023, el expediente 61441, para que estudiemos. Muchas gracias por ver estos videos. Los invitamos a que los compartan, a que nos escriban a través de nuestro correo electrónico, que visiten nuestra página web www.ditocor.co, nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, a que se suscriban, a que compartan estos videos. De igual manera en Instagram y en TikTok nos pueden ver y seguiremos compartiendo esta información con ustedes. Y recuerden siempre, siempre, siempre hacer las cosas bien.